Durante la segunda mitad del siglo XIX, los asaltos a diligencias se convirtieron en una epidemia en las rutas de la frontera. En estos enfrentamientos sangrientos, la primera víctima casi siempre tenía un puesto fijo, el hombre al lado del conductor. Operaba sin ningún tipo de protección, sin escudos contra el plomo, sin la esperanza de un rescate cercano. Su única defensa era una escopeta de cañón recortado y sus propios reflejos. Ubicado en el punto más vulnerable del vehículo, era la última barrera entre bandas implacables y sacas que transportaban fortunas en oro y documentos. Registros de compañías como Wells Fargo transforman las rutas de California en un verdadero mapa de masacres, donde el peligro acechaba en cada curva cerrada. ¿Pero qué hacía que esta posición fuera tan estratégicamente fatal? ¿Por qué los forajidos concentraban toda su furia exactamente en él? ¿Y qué llevaba a alguien a vender su vida por un salario, sabiendo que las probabilidades de regresar eran mínimas? Prepárate. Hoy vas a descubrir por qué, en el viejo oeste, el puesto de guardia de diligencia era, esencialmente, una sentencia de muerte anunciada. El crecimiento acelerado del oeste tras la fiebre del oro en California creó un desafío urgente: transportar grandes cantidades de dinero y metales preciosos a través de territorios vastos y poco protegidos por el gobierno federal. Empresas como Wells Fargo y Butterfield Overland Mail comenzaron a conectar regiones como el Arizona Territory y el New Mexico Territory con los centros financieros, transportando correspondencia, pasajeros y, principalmente, valores. En ese contexto surgió el Shotgun Messenger. No era solo un hombre armado, era el responsable directo de la carga. La Strongbox, la caja fuerte fijada al piso de la diligencia, estaba bajo su custodia. En caso de robo, podía ser considerado responsable por la pérdida. Sentado al lado del cochero, ocupaba una posición estratégica, amplia visión del camino y reacción rápida ante cualquier bloqueo o aproximación sospechosa. El arma más común era la escopeta de doble cañón, eficaz a corta distancia, exactamente el tipo de enfrentamiento esperado en una emboscada. Los viajes podían durar días, atravesando desfiladeros, zonas montañosas y tramos aislados donde la diligencia estaba obligada a reducir la velocidad. Y era precisamente en esos puntos donde el riesgo aumentaba. Ser Shotgun Messenger exigía vigilancia constante, resistencia física y la conciencia permanente de que, en caso de ataque, él sería el primer objetivo. En las décadas de 1860 y 1870, las rutas de diligencia se convirtieron en blancos frecuentes en el oeste estadounidense. El motivo era simple: transportaban riqueza real por territorios aislados y con presencia policial limitada. Registros históricos preservados por Wells Fargo indican cientos de intentos de asalto a lo largo del siglo XIX, especialmente en California y Nevada. Algunas rutas se hicieron conocidas por la recurrencia de ataques. A diferencia de los trenes, que exigían una planificación más compleja, las diligencias eran más pequeñas, viajaban con equipos reducidos y seguían trayectos relativamente previsibles. Los horarios de salida y las paradas para el cambio de caballos en estaciones eran conocidos, y eso facilitaba las emboscadas. Los criminales observaban puntos estratégicos, pasos estrechos, cruces de ríos, curvas en desfiladeros y tramos donde los caballos necesitaban disminuir la velocidad. Allí, la diligencia quedaba vulnerable. Y entre los asaltantes y la valiosa carga, había solo un obstáculo fijo y armado: el guardia. Por eso, en muchos relatos del periodo, el primer disparo se dirigía exactamente a su posición. Neutralizarlo rápidamente aumentaba drásticamente las probabilidades de éxito del robo. Cuando se habla de asaltos a diligencias, el imaginario popular suele destacar figuras legendarias del oeste. Y de hecho, algunos nombres conocidos estuvieron involucrados en este tipo de crimen. Black Bart se hizo famoso por atacar diligencias de Wells Fargo en California entre 1875 y 1883. Era inusual por intentar evitar la violencia directa, pero representaba apenas una excepción dentro de un escenario mucho más brutal. La banda de Jesse James realizó asaltos a diligencias en Missouri antes de migrar hacia robos a bancos y trenes. Ya grupos vinculados a Butch Cassidy también participaron en robos a transportes en sus primeros años de actuación. Sin embargo, la mayoría de los ataques no involucraba figuras legendarias. Eran grupos más pequeños, muchas veces formados por soldados de la guerra civil, hombres acostumbrados al uso de armas y a estrategias de emboscada.
Conocían el terreno y sabían explotar puntos vulnerables de las rutas. Los enfrentamientos eran rápidos y violentos. A diferencia del cine, no había largos duelos dramáticos. Un disparo certero, realizado a corta distancia, podía terminar todo en segundos. Y como el guardia era el único responsable armado fijo de la diligencia, se convertía en el objetivo inmediato. La realidad era simple: neutralizar al guardia significaba abrir camino hacia la carga. Y en un territorio donde la ley podía tardar días en llegar, muchos criminales estaban dispuestos a correr el riesgo. Incluso cuando ningún forajido aparecía en el horizonte, el trabajo de guardia de diligencia ya era peligroso por naturaleza. Las carreteras del oeste rara vez eran carreteras en el sentido moderno de la palabra. Eran senderos abiertos en la tierra, muchas veces estrechos, irregulares y próximos a desfiladeros. Los vuelcos de diligencias están ampliamente documentados en periódicos del siglo XIX, especialmente en regiones montañosas de California y del Arizona Territory. Una rueda rota o un caballo asustado podían provocar accidentes fatales. Como el guardia viajaba en el exterior, al lado del cochero, estaba entre los más expuestos en caso de vuelco. No existían cinturones de seguridad, protección lateral ni ningún tipo de estructura reforzada que absorbiera impactos. El clima también era un enemigo constante. En el suroeste, el calor extremo aumentaba el riesgo de deshidratación durante viajes largos. En regiones montañosas, el frío intenso y la nieve podían bloquear rutas y retrasar convoys durante días. Tormentas de arena e inundaciones repentinas eran riesgos reales en determinadas estaciones del año. Además, en periodos de conflicto en las décadas de 1860 y 1870, algunas rutas que atravesaban el New Mexico Territory y el Arizona registraron enfrentamientos vinculados a las llamadas guerras indígenas del oeste. Estos episodios variaban según el contexto local, pero aumentaban aún más la tensión en determinadas regiones. Es decir, incluso si no ocurría ningún asalto, cada viaje era una travesía por entornos hostiles, con riesgos mecánicos, climáticos y territoriales. El peligro formaba parte de la rutina. Ante tantos peligros, surge una pregunta inevitable: ¿por qué alguien aceptaba este trabajo? El salario de un shotgun messenger solía ser superior al de los trabajadores manuales comunes de la época. Empresas como Wells Fargo buscaban hombres experimentados con armas, muchas veces exmilitares o individuos acostumbrados a la vida en la frontera. La responsabilidad era enorme: proteger valores que podían representar semanas de producción minera o las reservas completas de pequeños bancos locales. Pero el pago venía acompañado de una realidad dura. No existía un sistema moderno de seguro de vida ni indemnizaciones estandarizadas. Si un guardia moría en servicio, cualquier compensación a la familia dependía de la política de la empresa o de acuerdos específicos, algo que variaba considerablemente en el siglo XIX. Además, la presión psicológica era constante. Cada partida significaba asumir la posibilidad real de no regresar. La tensión acumulada, las largas jornadas y la exposición continua al riesgo hacían que la función fuera difícil de sostener durante muchos años. La rotación era significativa. Con el avance de los ferrocarriles en la década de 1880, el transporte de valores comenzó a trasladarse gradualmente a los trenes, considerados más eficientes y, en ciertos aspectos, más seguros. Poco a poco, las grandes rutas de diligencia perdieron protagonismo, y la figura del guardia sentado al lado del cochero comenzó a desaparecer. Pero durante décadas, estos hombres fueron piezas esenciales en el engranaje económico del oeste. En territorios donde el Estado aún era frágil y la ley no siempre alcanzaba los caminos, representaban la última barrera entre la riqueza transportada y el caos. Ser guardia de diligencia no era solo un empleo peligroso. Era aceptar vivir permanentemente al borde de la supervivencia. Históricamente, el puesto de guardia de diligencia ejemplifica la fragilidad del orden en el viejo oeste, donde la seguridad de fortunas dependía exclusivamente de la resistencia de un hombre expuesto al peligro. Objetivos prioritarios en emboscadas y vulnerables a los accidentes geográficos, estos profesionales operaban en el límite entre la supervivencia y el deber. El declive de esta función, impulsado por la expansión ferroviaria, cerró un ciclo en el que el transporte de valores exigía una barrera humana constante contra la criminalidad. Al final, estos guardias fueron piezas fundamentales y descartables en el complejo engranaje que integró el territorio estadounidense. ¿Ya conocías esta peligrosa profesión del viejo oeste?
Comenta ahí que quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perder los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!